Venezuela está convertida hoy en un territorio de pobreza general. Esa es Venezuela el día de hoy. Un territorio de pobreza general, donde prácticamente no existe ni clase media, la ruina general del país, el deterioro físico, el deterioro de toda la infraestructura nacional se puede percibir a lo largo y ancho de todo el país. Y lo que es más grave, aquí hay gente muriendo de hambre. Y es lo que nos tiene que mover nuestra más profunda fibra. Hay gente muriendo de hambre, y por citar un caso que conozco de manera clara y perfecta, el caso del Estado Bolívar, donde más de 40 niños han muerto por desnutrición. Esto es un asunto verdaderamente grave. De tal manera que lo que hoy estamos viviendo, en mi opinión, supera la diatriba política y se convierte prácticamente en una situación de supervivencia para todos los venezolanos en todos los aspectos. Y si miramos el terreno económico, simplemente lo calificaríamos de catástrofe general en Venezuela. Y eso para nosotros tiene que determinar la urgencia, la emergencia que representa esta crisis que nosotros estamos viviendo en el país. Una emergencia que se agrava mucho más porque no hay dónde ni a quién acudir, porque prácticamente no hay instituciones, no hay gobierno. Dicho de otra manera, este régimen y quienes hoy están en la cúpula del poder no tienen respuesta ni solución para esta situación tan grave que el país está viviendo. Tomando entonces en consideración ese sentido de urgencia que le damos a esta terrible tragedia que vive la nación en este momento, es por lo que nosotros queremos insistir en una hoja de ruta en la cual hemos venido señalando, pero que poca respuesta o eco ha tenido prácticamente en el resto de los actores políticos democráticos de oposición en Venezuela. Ese sentido de urgencia nos lleva en primer lugar a tener comprensión, uno, del momento de emergencia que vivimos. Dos, que ese sentido de urgencia nos tiene que promover en búsqueda de una solución, el compromiso de una solución democrática, pacífica, constitucional, y que para esos efectos requerimos de la mayor unidad nacional. Estamos hablando entonces de una estrategia cuyo primer punto para nosotros está asentado en el tema de la unidad de la nación, de la unidad de todos los ciudadanos, de un compromiso no solo de los partidos políticos, sino de una unidad que trascienda a los partidos y que involucre a todos los sectores sociales del país y en consecuencia a todos los ciudadanos en el país. Comprensión exacta de lo que estamos viviendo en el país en ese sentido. Luego, el tema de la candidatura, una candidatura de unidad nacional. Yo creo que si no entendemos todos en Venezuela, partidos políticos y ciudadanos, que aquí en el país requerimos de un candidato, de un solo candidato, que represente todas las aspiraciones de cambio y de ponerle fin a esta situación de todos los venezolanos, pues sencillamente habríamos fracasado una vez más. Y en ese sentido el llamado a comprensión a todas las organizaciones políticas a hacer el esfuerzo necesario en esa dirección, en la dirección de ubicar ese candidato único de unidad nacional, para lo cual nosotros hemos venido insistiendo que un camino democrático que involucra a toda la población es la realización de una elección primaria presidencial.
a la cual le puse una fecha en una oportunidad, que era el 17 de diciembre, el día de ayer. Ya no me atrevo a poner otra, o mejor dicho, no voy a poner otra, sino que quiero emplazar a la dirigencia política, a Ramos Ayud, a Henry Falcón, a Claudio Fermín, que ha manifestado también su interés en participar como candidato, a María Corina, a todos los sectores, a poner una fecha, Esto no depende del Consejo Nacional Electoral, esto depende de nosotros y en consecuencia de la voluntad que tenga la oposición democrática venezolana de ir hacia esa búsqueda de esa candidatura de unidad nacional y en consecuencia el compromiso para ubicar esa candidatura a través de esa primaria que estamos proponiendo. Y si hay otro mecanismo, pues sencillamente que nos pongamos de acuerdo. Pero hay que reunirse, hay que hablar. No se puede seguir planteando la necesidad de la unidad en términos nacionales. No se puede estar planteando la necesidad de un candidato único o de unidad nacional de la boca para afuera. Esto hay que concretarlo. Y bien bueno el momento que vivimos en Venezuela, en esta Navidad tan dolorosa y con tanto sufrimiento, donde la gente no puede ni contar con una yaca ni con su pan de jamón, para plantearnos la urgente necesidad de esto. De tal manera que exigimos concretar fecha y compromiso para ir adelante en esta primaria presidencial. Y en ese terreno nos preguntamos, en relación a la tragedia que vive el país y con relación a lo ocurrido en República Dominicana, lo siguiente. Termino preguntándome, ¿de verdad, y esa es una interrogante que me atrevo a hacerla como vocero del país en general, porque esta es una pregunta que el país se hace, en medio de tanta dificultad, en medio de niños muriendo de hambre, en medio de esta economía quebrada, en medio de esta situación en la que no se encuentra comida, y si se encuentra no hay para comprarla, en medio de la gente hurgando en la basura para comer, uno se termina preguntándose después que ve estos plazos que se dan en República Dominicana para las conversaciones, para el diálogo, para la negociación de una vacación de un mes. ¿Estamos de verdad ubicados en la emergencia, en la urgencia que el país tiene? ¿Representan de verdad quienes allí están los intereses de los ciudadanos de este país? Porque yo no puedo entender cómo en medio de la emergencia, bueno, nos damos, dentro de un mes nos volvemos a ver la cara. Y si el tema es que los cancilleres y su tiempo no disponen de tanto tiempo porque hay cancilleres presentes en esas conversaciones, pues yo planteo que exijamos a esos países que solidariamente han planteado ayudarnos, que también dediquen el tiempo que sea necesario, porque estos plazos que nos estamos dando, quizás un niño con hambre no pueda aguantarlo y sigamos viendo niños muriendo de hambre en esta Venezuela de hoy. Por eso esto tiene que ser asumido con la urgencia y la emergencia del caso. Esto es grave, doloroso, muy doloroso para nosotros. Y es por lo que en ese sentido convocamos con la mayor urgencia del caso, que todos nos ubiquemos en el medio de esa urgencia para buscar las soluciones que tenemos que buscar al respecto. Ese es el planteamiento que hoy vale la pena hacerlo en estas vísperas de Navidad, que son por supuesto las más tristes que va a pasar el pueblo venezolano. ¿Sí cree que hay consenso en cuanto al tema de las primarias? Porque usted ha visorado algunos nombres de quienes han mostrado abiertamente su posición de participar en una elección primaria. Se han reunido al menos, por lo menos en conversaciones, así sean informales, pero se han reunido de cara a concretar esto. Y en el tema del diálogo, si usted cree que el 12 de enero
ya realmente, como se ha visto, vaya a haber soluciones concretas para enfrentar esa misma urgencia que usted mismo ha manifestado? Bueno, nosotros hemos venido insistiendo en el tema de la primaria presidencial, y debo decirlo concretamente, he oído a un Henry Ramos Ayud declarar públicamente que está de acuerdo con eso. He visto a los compañeros con quienes me he reunido de Primero Justicia que están absolutamente casados con la idea, están también de acuerdo. He visto pronunciamientos también favorables de parte de Voluntad Popular. Y entonces, si hemos visto de tres factores tan importantes su disposición, pongámosle fecha a Enrique Capriles, a Leopoldo López, a Henry Ramos Ayud, a Henry Falcón, a Claudio Fermín, quien manifestó recién, por cierto, en el Estado Bolívar su interés en estar presente en este proceso de candidatura presidencial. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué nos impide hacerlo? Yo estoy a la orden, quiero hacerlo, lo promuevo. Si algún papel en este caso yo quiero jugar, fundamentalmente es el de facilitar, es el de poder lograr que concretemos una unidad férrea de verdad y que responda a la urgencia que el país tiene en este momento. De tal manera que hago concretamente ese llamado. Y en relación a lo de Dominicana, yo sigo muy de cerca y me calo todas las cadenas de Maduro y trato de oír en lo posible a todos los voceros del régimen, que ellos van de alguna manera revelando las cosas. Maduro ayer hablaba de que en vísperas de que la Unión Europea va a establecer sanciones a funcionarios de este régimen, bueno, ya anda diciendo que eso es culpa de Julio Borges o de la oposición. Entonces, y han dicho que si no hay levantamiento de esas sanciones, no hay posibilidad de acuerdo. Eso nos indica todo. Yo siempre insisto en señalar que este es un régimen y una cúpula de poder que no quiere acuerdo alguno. Lo que quiere es complicidad con sus políticas y claudicación de parte de los sectores opositores. Y por eso es que nosotros tenemos que estar claros que una mentalidad como esa que está en el poder hoy día en el país no tiene más alternativa sino que hacer el supremo esfuerzo por derrotarlos y por desalojarlos del poder, para poder superar esta situación bien difícil que tiene el país. Porque lo más seguro, lo seguro que tenemos es que el año que viene será peor que este. Es que el día de mañana será peor que el día de hoy. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en el país. Con relación al diálogo, ya hay una nueva fecha. Voceros del gobierno han dicho que hay avances en la mayoría de los temas. Uno de los principales temas es el tema de la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero por una parte Diosdado Cabello dice que eso no va, que las elecciones presidenciales van con el mismo CNE. Entonces hay una nueva fecha, el diálogo se va alargando, la crisis se va incrementando. Entonces, ¿cómo hacer un escenario cuando posiblemente unas presidenciales sean en marzo y nuevamente el 11 de enero digan hay una nueva fecha de diálogo que será en febrero y luego marzo? Entonces se dan unas elecciones presidenciales en torno a un proceso de diálogo. Bueno, por eso es que yo estoy exigiendo y emplazando a que la urgencia que el país vive, por eso es que la causa R lo hace, la urgencia, la emergencia que vive el país implica la necesidad de un supremo esfuerzo para concluir cualquier tipo de negociación que pueda haber con resultados concretos. Ha sido una decepción cuando se vendió el 15 con la posibilidad, el 15 pasado, de que íbamos a tener resultados y no lo tuvimos finalmente. Entonces, eso genera impactos negativos en la población. Hay una nueva fecha el 11. Por Dios, que salgan resultados del 11. Pero que no permitamos que el gobierno nos vuelva a rodar fecha y fecha para finalmente emboscarnos en una elección presidencial sin que nos dé tiempo ni siquiera a ponernos de acuerdo en un candidato único de unidad nacional. El juego está clarito, el juego del gobierno. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos diseñar una política frente a eso y sea el gobierno quien tenga la iniciativa?
Eso es un reclamo finalmente que tenemos que hacer en ese sentido a todos y en la cual nos involucramos todos, porque yo no voy a sacar a la causa R del compromiso que tiene con el resto de los actores políticos del país. Pero por supuesto que tenemos que exigir, porque nos preocupa el terrible drama del hambre, de la gente muriendo por falta de comida, de que los ciudadanos no pueden acceder a los alimentos porque no les alcanza el dinero, que no hay medicamentos, que la gente está muriendo por falta de medicina. Esto es terrible, terrible. ¿Cómo no darnos cuenta de esto, por Dios? Esto es lo que nos tiene que tocar el alma, el corazón, definitivamente, para que el compromiso que hagamos sea un compromiso definitivo. No puede haber nada por encima del país. No puede haber interés partidista, candidatural o personal por encima de los intereses de esta nación y por encima de los intereses de los ciudadanos. Ese es el planteamiento.